Hermanos, no sé ustedes, pero jamás he conocido a alguien que le guste que le recuerden sus faltas. Creo que una de las cosas que le duele más a una persona, creo que esto pasa especialmente con los hombres. Los maridos se podrán identificar con lo que estoy diciendo y las esposas pueden tomar algún consejo de esto, pero una de las cosas que más le duele a un hombre en el matrimonio es que una esposa le recuerde sus faltas, le recuerde faltas del pasado, le diga, acuérdate que hiciste esto y esto y esto. Y creo que estaremos de acuerdo que las mujeres tienen muy buena memoria. Los hermanos podrán decir, es cierto. Pero ¿por qué será, hermanos, entonces, que Moisés se ve en la necesidad en este pasaje de recordarle al pueblo las faltas más graves que había cometido? Noten que lo que encontramos en el capítulo 9 es eso. Moisés hace un recuento de la rebelión del pueblo. Y este no sería un mensaje fácil o sencillo de escuchar. Pero quiero que pensemos en cuál sería su propósito. ¿Por qué Moisés les recordaría todas estas faltas? Moisés sabía, hermanos, que para proteger al pueblo del peligro de la soberbia, para que el pueblo pudiera estar vigilante, para que el pueblo entendiera la promesa que iba a apropiar al pasar a esa tierra, Moisés tenía que recordarle a Israel cómo había procedido. Y esto por varias razones. Pero antes de llegar a esas, hermanos, veamos que hay un antídoto para la soberbia en el pasaje. Moisés les recuerda la tierra a la que iban a entrar, que había un pueblo allí que era grande y alto, y sabemos por otras porciones de las Escrituras que había gigantes en esa región. Y Moisés les dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Y esto repite algo que ya hemos visto en el libro de Deuteronomio, que es Israel, tú no vas a pasar a la tierra por tu propia fuerza, va a ser el Señor el que pase delante de ti y va a derribar a tus enemigos. Pero Moisés agrega algo aquí, hermanos, en el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Y es una idea que se repite, versículo 5, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón. Versículo 6, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Y es que la tentación era que una vez que entraran en la tierra, se les olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Se les olvidara lo que eran antes de que Dios los rescatara. Se les olvidara los años que pasaron en el desierto tentando al Señor y dijeran entonces, estamos en una buena tierra, seguramente hicimos algo bien, seguramente nuestra obediencia, nuestra justicia nos trajo aquí, seguramente Dios está recompensando las buenas obras que hicimos. Pero la idea es, Israel, no es por tu justicia, es por cumplir la palabra a los padres, el juramento que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y también por traer juicio a esas naciones. Hay un principio aquí, hermanos, que está en operación detrás de esta idea, que sin duda se repite también en el Evangelio. ¿Cuál es ese principio? El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Si vamos ahora como peregrinos a la Nueva Jerusalén, tenemos que recordar, no es por nuestra justicia, no es por nuestra rectitud, es por la promesa, por la palabra que Dios nos ha dado, asegurándonos de esa herencia. Una de las cosas que el Evangelio nos dice con más fuerza es, tú no puedes ganar la salvación. No puedes esforzarte
por obtener un regalo que es precioso. ¿Y qué hay que hacer entonces? Primero hay que reconocer eso, que no puede ser por nuestra justicia. Y si no ha de ser por nuestra justicia, ¿cómo puede ser entonces? Por la promesa de Dios. Vean, hermanos, que es la misma idea que se le presenta a Israel en este pasaje. Dios es quien se lleva la gloria en la obra de salvación, al igual que Dios sería el que se llevaría la gloria en esa forma de meter al pueblo después de que el pueblo había cometido todas esas transgresiones. Es entonces un antídoto para la soberbia. Recordar en primer lugar que no es por nuestra justicia, no es por nuestra rectitud. La salvación no puede ser por nuestras obras. No podemos ganar las promesas de Dios. Nos humillamos y las recibimos con fe. Pero en segundo lugar, encontramos lo que forma la mayor parte de este pasaje, que es un recordatorio de la desobediencia de Israel. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué Moisés recordaría esos episodios tan amargos? ¿Qué necesidad habría para él, en su oficio profético, de recordarle al pueblo su maldad? Moisés los llama un pueblo duro de cerviz, lo veíamos en el versículo 6, lo vemos en el versículo 13 también. Es algo que el Señor mismo dice: he observado a ese pueblo y aquí que es pueblo duro de cerviz. Versículo 27, la oración de Moisés: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Una de las razones es, hermanos, para que se mantuvieran vigilantes. Moisés lo dice así: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. La memoria es importante. La memoria para el ser humano es importante. La memoria que debemos de tener acerca de lo que éramos antes de Cristo es también muy importante. De hecho, Moisés no es el único que en la Escritura le recuerda los pecados de alguien más. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El Señor repitió 3 veces esa pregunta porque Dios sabe, hermanos, en qué momento traer nuestros pecados a nuestra memoria, por varias razones. La primera es aquí, para que estemos vigilantes, para que estemos velando. La Escritura dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Dios es sabio, hermanos, como para hacer esto. Incluso después de que tenemos una caída, como en el caso de Pedro, traer a nuestro corazón, despertar nuestra memoria y decirnos: acuérdate de lo que eres, acuérdate de dónde te saqué. En segundo lugar, hermanos, otra de las razones por las que Moisés le recuerda al pueblo su desobediencia es para dejar en claro las consecuencias que tenía el desobedecer al Dios que es santo. Acuérdate, no olvides que has provocado. ¿Qué provocaron? La ira de Jehová tu Dios en el desierto. Y es una idea que se repite, versículo 8. Provocasteis a ira a Jehová, se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Versículo 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Versículo 22. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Jataba provocasteis a ira a Jehová. Acuérdate, Israel, que nuestro Dios es santo, que Él no va a tolerar que lo estés tentando, que Él no va a tolerar esas ofensas, que Él demanda de tu parte santidad. En tercer lugar, hermanos, Moisés le dice esto al pueblo para que reconocieran su condición. Versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¿Por qué es importante esto? Porque Israel estaba compuesto por una multitud mezclada. La iglesia es diferente, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos aquí.
Israel estaba compuesto por creyentes y por no creyentes. Había muchas personas que no creyeron en el Señor, cayeron en el desierto, toda una generación. No así la iglesia. Pero Moisés les dice esto, por si por ventura el pueblo puede despertar para decir: es cierto, hemos visto todas las obras del Señor, pero todavía no tenemos un corazón nuevo. Hay muchos entre nosotros que todavía no lo conocemos, y por eso tenemos necesidad de que Moisés nos esté repitiendo una y otra vez estas cosas. A manera de aplicación, quiero insistir en esto, que si tú estás aquí, amigo mío, y no has conocido a Cristo, la idea es que no estés tranquilo. Acuérdate que has sido rebelde, desde tu juventud. Acuérdate, despierta, ve la condición en la que estás y las consecuencias a las que te enfrentas. Pero en cuanto a la iglesia, quiero decir esto. Moisés también dijo estas palabras para que el mal ejemplo de Israel nos amonestara a nosotros. ¿De dónde saco esa idea? Vean por favor, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Primera Corintios 10, 11. El apóstol Pablo hace un recuento de la experiencia de Israel en el desierto y habla de los pecados del pueblo. Pero en el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Pablo está diciendo, eso que fue escrito en el Antiguo Testamento, la experiencia de Israel en su peregrinaje en el desierto, tiene algo que enseñarnos. No solo aprendemos por los buenos ejemplos de la Escritura, aprendemos también por los malos ejemplos, como fue el caso de Israel en el desierto. Y esta es una de las formas en que podemos apropiar este texto. Hermanos, creemos que estamos firmes. Hemos llegado quizás a un punto de comodidad en nuestra vida cristiana, en el ejercicio de los medios de gracia. Decimos: no, estoy bien, estoy tranquilo. Y estamos tal vez dejando que esas pequeñas zorras entren en el campo, se coman de los frutos y de la abundancia que podríamos presentar para el Señor en nuestra obediencia. Tengamos cuidado del orgullo espiritual y de la soberbia, porque este es un mal que puede estar presente aún entre el mayor de los santos. Acuérdate, hermano, no es por nuestra justicia, no es por nuestra obediencia, no es por nuestras obras. Seamos vigilantes, no podemos gloriarnos en nada, excepto, nos dice la Escritura, lo dice de varias maneras, pero voy a resumirlo utilizando Gálatas, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, dijo el apóstol Pablo, y yo al mundo. Hermanos, recordemos esta mañana que si tenemos algo, que si tenemos la salvación, que si podemos estar aquí reunidos en la iglesia, que si podemos decir: mi corazón alaba al Señor porque Él me ha salvado, es por su gracia y no por algo que nosotros hayamos hecho. Amén, hermanos.